Recordá seguirnos en las redes sociales, Facebook e Instagram, Radio Municipal FB, en Twitter, @Radio Muni FB, 11 68 98 75 92. Y bueno, en el día de ayer se llevó a cabo la discusión, el debate acerca del decreto de necesidad de urgencia 70/2023, ¿no? Emitido por el Ejecutivo en diciembre pasado. Sí. Y bueno, finalmente, después de tanto tiempo, llegó al Senado. Recordemos que el decreto continúa vigente. Claro. Ahora lo vamos a explicar por qué, pero hasta ahora no había tenido tratamiento. En el periodo de extraordinarias, por una cuestión de la presidenta de la Cámara, estamos hablando de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, nunca se había llamado a las sesiones para poder tratar el DNU, y ahora ya en periodo ordinario, ya cuando se dio apertura a las sesiones del Congreso de la Nación, claramente ya tenía que hacerlo por obligación, así que llamó para poder tratar este decreto. Vamos a ver el momento en el que se votaba por la aprobación o el rechazo del mega DNU. Afirmativos 25, negativos 42, 4 abstenciones. Resulta rechazado. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo Nacional. Ahí escuchábamos entonces la palabra de, bueno, la presidenta de la Cámara. Claro. Estamos hablando de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, que decía, bueno, resulta rechazado, ¿no? Porque, bueno, no obtuvieron los votos, 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones. Recordemos que el bloque de Unión por la Patria en el Senado venía advirtiendo hace unos meses que contaba con los votos para rechazar el decreto. Por eso es que ellos querían llevarlo a votación en el verano, que se trate durante extraordinarias. Y desde el Gobierno Nacional y obviamente desde la vicepresidenta no querían que justamente el tratamiento se dé en ese recinto porque sabían también que contaban con la cantidad de votos. De hecho, cuando se empieza a tratar, directamente los senadores que votaron por la negativa y aquellos que se abstuvieron también, no estaban presentes. Claro. No estaban presentes y por lo tanto uno pensaba que no iba a haber quórum para tratarlo. Sin embargo, justamente por parte de aquellos senadores que votaron en rechazo de este decreto, fueron mayoría y pudieron dar quórum para tratar la sesión. Sí. Pero bueno, ahora algo estuviste que adelantaste, sigue vigente porque se tiene que tratar en diputados. Así es, se tiene que tratar en diputados porque recordemos que para que el decreto quede de manera, digamos, rechazada totalmente y de plenitud y que ya no tenga vigencia en el día común de los argentinos, porque recordemos que este decreto en particular tiene muchas derogaciones de leyes. Una de ellas, por ejemplo, la ley de alquileres, algunas reformas que tienen que ver con el ámbito laboral, entre otras. Y por ejemplo también la libertad para que las prepagas puedan aumentar justamente el precio, ¿no? El arancel. El arancel que cobran también está dentro de este DNU. Uno se empieza a leerlo. Sí, cosas de la vida diaria de exactamente, las personas. Que hoy en día uno quizás lo está algunas personas sufriendo, otras personas lo judicializaron. Bueno, el decreto sigue vigente porque tiene que ser rechazado por ambas cámaras. Ahora pasó a diputados, veremos cuándo se llama al tratamiento. Recordemos que tiene que ser por un pedido de los diputados hacia el presidente de la Cámara, en este caso estamos hablando de Martín Menem. Él tiene que llamar a la sesión especial para tratar el decreto. Recordemos que también el decreto, más allá de que tiene muchos artículos, no se puede aprobar por artículos, se aprueba por general, es decir, se acepta o se rechaza en su totalidad. No hay, digamos, mucho más debate al respecto. Sí va a haber oradores, como lo hubo en el Senado, aunque luego del correr de las horas se dieron cuenta que tenían que ir a votar porque ya no había manera de, por lo menos desde el Gobierno Nacional, de poder llegar a un acuerdo para que aprueben el decreto. Así que, bueno, ellos querían una prórroga, la prórroga se votó por la negativa, querían tener un par de días más para poder
seguramente negociar, pero bueno, no fue así. Finalmente el decreto de necesidad de urgencia, el mega DNU, porque la verdad que contiene muchos artículos, finalmente fue rechazado en el Senado, pero atención, sigue vigente porque tiene que ser rechazado. Exactamente, también en la Cámara de Diputados. Claro, veremos. Es la primera vez que se rechaza un DNU en el Senado, así en la historia argentina. El Senado suele pasar algo, ¿no? Que con los DNU también, que mayormente los DNU tienen mucho que ver con aquellas decisiones que toma el Ejecutivo de manera inmediata, que luego se pueden llegar a transformar en leyes, eso también hay que decirlo, a veces por una cuestión de la rapidez. Bueno, su nombre no lo dice, necesidad y urgencia, hacen que el presidente pueda tomar, una facultad que tiene, ¿no? Que muchos dirán, es una facultad legislativa que se toma, porque es una atribución que se toma el Ejecutivo, el presidente de la Nación, con quizás una actividad que se parece mucho a lo que hacen los diputados y senadores, ¿no? Digo, de poder crear una ley, en este caso decreto, pero que tienen la misma fuerza de ley, ¿no? El decreto tiene la misma fuerza de ley. Pero sí, la verdad que es una de las primeras veces que el Senado decide, ¿no? Justamente rechazar a este DNU. Previamente siempre se realiza una comisión bicameral que trata los DNU y en esa comisión se lleva a cabo la votación, pero bueno, en este caso, tanto de la presidencia de diputados como la presidencia del Senado nos llamaron a que se realice por la vía que tenía que ser, que es la Comisión Bicameral Permanente, en la que está integrada por 8 diputados y 8 senadores. Hubiese sido mucho más rápido el tratamiento. No hubiese dilatado tanto. Exacto, la vigencia sobre todo. Y en este caso, como no se hizo por esa misma vía, se decidió directamente pasar a ambas cámaras, ¿no? Así que bueno, esperaremos qué dice diputados sobre este decreto de necesidad de urgencia. Si no lo rechazan, es queda constitucional, claro, y si no, se denega. No vuelve, absolutamente. El operador nos preguntó para comentar a la gente qué sucedía. Claro, sí, bueno, diputados, ¿lo rechaza o no? Exacto, sí, diputados lo rechaza directamente, pierde su vigencia. Queda denegado. Exactamente. Sería también la primera vez que se niega un DNU. Un DNU. Por el Congreso. Claro. Atención, porque muchos decretos después son denegados, o sea, pierden validez o pierden vigencia por la vía judicial. Claro. Porque eso también hay que hablar. El decreto está pasando a través de distintas instancias judiciales porque, bueno, hay presentaciones, hay demandas y demás. Por un artículo en particular, uno siempre se siente perjudicado por un artículo en particular, ¿no? Han pasado de muchos usuarios de prepagas que han impuesto demandas. Hay muchos usuarios, está la CGT, ¿no? Que presentó por el apartado que tiene que ver con lo laboral. Hay muchos perjudicados por este decreto que, bueno, fueron a judicializarlo. Eso también es la vía judicial y el decreto, indiferentemente, si se llega a aprobar o rechazar en diputados, también está esa vía judicial y sobre todo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque si hay alguien que debería defender la Constitución Nacional, es la Corte Suprema. No, obviamente que todos los jueces tienen que defender la Constitución, obvio. Pero digo, en esta instancia y en un decreto que tiene tantas desregulaciones, y incluso algunas de las que están allí articuladas necesitan de otro tipo de votación en el Congreso. Hay leyes que vos tenés que derogar y tenés que seguir un procedimiento. Bueno, incluso esa mezcla rara y todos los problemas que tuvo el decreto, que nosotros lo hemos mencionado en diciembre, ¿no? De la fecha, de todo el problema eso que sucedió. Claramente uno espera que la Corte Suprema se pronuncie al respecto. Todavía no lo hizo, ya estamos en el mes de marzo, como que están esperando que primero lo diga el Congreso y después lo digan ellos. Así que bueno, estas son las noticias que tenés que saber a nivel nacional y sobre todo a nivel político. Continuamos, esto es... El Magazine cerca tuyo.